MSH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MSH. Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Primavera, verano, otoño, invierno. Todas las estaciones en tu estación preferida. Antena Pueblo Radio. Anotate en Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. Yara. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979. Montesquieu dijo: la ley no ha sido instituida para ser un instrumento de opresión. En el día de hoy, 9 de junio del 2025, ya pasadas las 21 horas, terminando una extensa jornada laboral, juntamente con el doctor Farías y con el doctor Peralta, desde muy temprano estuvimos atendiendo casos nuevos de clientes que se han sumado para consultarnos porque sus derechos han sido vulnerados, ya sea por el Estado o en el ámbito privado. Así que cualquier duda, estamos en Talcahuano 38 cuarto C, Capital Federal. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y hacia todo el país, un programa de interés general: deportes, política, servicios a la comunidad, legales, economía y cultura. Viernes de 19 a 21 horas, No Me Pises 2.0 con invitados de lujo, entrega de libros digitales, entrevistas y mucho más. Sintoniza Radio Antena Pueblo. No Me Pises 2.0. En la conducción, Roberto Cris, Carlos Amaral. Legales, el Dr. Emuel Bañato. Economía, el Dr. Lucio Mancilla. Y la coordinación de Gustavo del Valle. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Antena Pueblo. Seguinos a través de YouTube, Instagram y otras redes sociales. Como No Me Pises, registrate y compartí para llegar a más personas. Comenzamos.
¿Puedes poner el tema ese? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en este nuevo ciclo, nuevo programa de No Me Pises 2.0 recargado, renovado. Estamos aquí en Radio Antena Pueblo, fm.com. Síganos en nuestras redes sociales, que ya va a aparecer pronto en una placa. Nuestro número, perdón, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va, muchachos? Tal? Muy buenas noches, Quería decir Gustavo. primero todas las redes noches, y después saludarlos a todos. Y bueno, buenas noches, muchachos. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Facundo. Gracias, Facu. Si no estaría Facu, esto sería imposible de que salga al aire. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas noches, Emanuel y Lucio. Así que, bueno, sí, arrancando... como siempre, estos dos muchachos muy ocupados en sus tareas, en sus actividades, así que Arrancando un nuevo programa número 9, ¿no? ¿Ya? Exactamente, programa número 9, así que No Me Pises, renovado 2.0. Renovado y recargado. Arrancamos, me acuerdo que habíamos iniciado el año pasado, ¿no? En No Me Pises. Sí. Exactamente, en otra emisora, en otra radio. En otra radio. Y bueno, y decidimos hacerlo este año, digamos, en esta nueva casa, exactamente. En el barrio de Parque Avellaneda. En el barrio Parque Avellaneda, tal cual. Anteriormente estuvimos en el barrio de San Telmo. En San Telmo, tal cual. Así que, pero bueno, acá estamos llevando las ideas de la libertad más allá de lo que piensa cada uno, lo que es libertad, ¿no? Claro. Pero bueno, acá estamos en esta agrupación. Yo después tengo que ir a firmar la libertad condicional que tengo. Sí, también, es verdad. Intentamos hacer algo nuevo. En Libertarios del Sur, Libertarios-del-Sur, nuestro Instagram, nuestra agrupación política. Así que súmense, tenemos libros en PDF sobre economía, política, social. Tenemos radicalismo, peronismo, libertarismo, liberalismo y anarquismo también, así que pídanlo, están a la mano a la mano de todos los oyentes, todo aquel que quiera leer, pídanlo. La verdad que lo tenemos una biblioteca bastante amplia, bastante numerosa es. Pero bueno, lástima que lo tenemos en PDF. A mí, por lo general, me gusta lo que es papel, ¿no? Papel. Como venimos nosotros Libro físico. De nuestra época, papel. Pero bueno, igual es una gran opción esa. Pero el tema es el siguiente. Los chicos, porque yo recuerdo perfectamente que cuando empezó todo esto, allá por el año 2018, 2019, esta necesidad de poder hacer de ese cambio, ya de antemano, desde antes, 2014-2015, de un cambio radical de toda la política, todos los problemas que han habido desde hace muchos años, que vienen arrastrándose. Nosotros queríamos hacer un cambio real y lo que esperábamos obviamente es que la gente conociera más acerca de liberalismo. De hecho, uno mismo, recuerdo perfectamente en el espacio que estábamos ayudando, aportando nuestro granito de arena al principio, que es el Libertarios del Sur. Perfecto. En Libertarios del Sur, el espacio era exactamente el Partido Liberal, no, el Partido Libertario. Partido Libertario. Bueno, ahí ayudamos, aportamos nuestro granito de arena, militamos, hicimos territorio, y verdaderamente, bueno, aprendimos mucho en todos los sentidos, porque en verdad, no solamente en la calle, sino también dentro del mismo espacio empezamos a conocer cómo se mueve, digamos, el espacio liberal, real, digamos, como nosotros, nuestro enfoque o nuestra idea de poder llegar hacia a la gente, cómo hacerlo sin afectar absolutamente, digamos, porque muchas veces mucha gente viene obviamente con una idea, una ideología muy cargada después de muchos años, y querer cambiar así de forma radical era muy difícil.
y ver que gente no aportaba absolutamente nada dentro del espacio me parecía verdaderamente algo difícil de poder complementarlo, digamos. No sé si te acordás más o menos cómo... Sí, nosotros arrancamos, me acuerdo que de a poquito haciendo territorio en la Comuna 8, para el Partido Libertario de Cava, que todavía no era partido, era una agrupación con nombre y mucha gente con ganas de llevar las ideas de la libertad y mucha gente con ganas de trabajar y otros no, ¿no? Como en todos lados. Pero bueno, empezamos a trabajar en la Comuna 8. La Comuna 8 fue la única comuna de Capital Federal que hacía mesa todas las semanas, con lluvia, con frío, con calor. Siempre hacíamos presencia, hacíamos territorio, se hablaba con la gente. Inclusive hacíamos pequeños cursos de liberalismo a través de online. Y hablábamos con los jóvenes que no tenían una idea muy vaga de lo que era ser liberal o ser libertario. Bueno, a través de eso, por eso se armó la biblioteca liberal, libertaria, y bueno, se sumaron otras porque el liberalismo no es una ideología, es una filosofía política, pero Exacto. sumamos otras literaturas ideológicas como el peronismo, radicalismo, el anarquismo, el socialismo también. La base. Claro, para que la gente tenga una idea y para que se dé cuenta, no nos enfocábamos nosotros solamente en una sola idea, que era el liberalismo, sino el abanico a todas las posibilidades estuvo siempre abierto. Hoy en día también está todo abierto, porque fíjense que me la paso ofreciendo libros de peronismo, radicalismo, de izquierda, anarquismo, o sea, no me baso solamente en lo que es liberalismo y libertarismo. Pero bueno, cuando empezamos a militar en una comuna muy, muy complicada, una comuna muy peronista, muy de izquierda, kirchnerista, nos costó muchísimo. Quiero aclarar que nunca tuvimos un apoyo económico del partido en sí. Ni del Estado tampoco. Pero fue todo hecho a fuerza de pulmón. Y bueno, cuando se pasó la primera elección... ¿Y de las 15 comunas, cuál fue la comuna? La segunda comuna más votada fue la Comuna 8. Así es. Gracias al trabajo que hemos realizado con Gustavo y otra gente, otros muchachos y chicas también, Sí. Que no fueron muchos, hay que recordarlo, porque realmente costaba muchísimo que la gente se sume y salga a militar y a hacer el trabajo, pero gracias a esa poquita gente, bueno, hoy... Se consiguió mucho. Se consiguió mucho, Sí. Y hoy que es nuestro presidente, en aquel momento llegaba como diputado nacional, y Victoria Villarroel también, ¿no? Y después los 5 o 6 legisladores de Cava también. Y la verdad que se trabajó muchísimo. Se hizo un gran trabajo. Bueno, fue la segunda comuna más votada. Hoy en día, en esta última elección que hubo acá en Capital, la Comuna 8 dejó de ser libertaria, ¿no? Pasó a ser kirchnerista de vuelta. Porque Se abandonó. Sí. Se abandonó. O sea, una vez que nosotros nos apartamos prácticamente del partido, porque ese partido verdaderamente no nos representaba. ¿Sí? Cambió rotundamente. Exacto. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Sí, tal cual. Nosotros seguimos con la idea de la libertad, y ellos realmente decían tener la idea de la libertad, pero en realidad estaban para hacer negocios. Tal cual. Y nosotros no tenemos esa mentalidad. Sí, nuestra idea es, y eso para que obviamente la gente lo sepa, lo conozca, queremos, así como nosotros que somos gente de trabajo, queremos que toda la gente de trabajo, gente que está abocada, digamos, o incluso estudiantes, que conozca, que sepa sobre nosotros. Y una de las cosas que te quería preguntar, y después obviamente voy a pasar a Carlos, una cosa que te quería preguntar, que muchas personas obviamente hablan mucho de esto, ¿qué tenemos que ver nosotros con el gobierno, los gobiernos de facto? No, nosotros los liberales no tenemos nada que ver con los gobiernos autoritarios de facto, nada que ver. Nada. Lo que pasa que, ahora yo digo por qué se lo asocia al liberalismo con los gobiernos militares o de factos
o autoritarios, porque el premio Nobel de Economía, que fue Milton Friedman, fue a Chile cuando Chile gobernaba, o sea, estaba gobernada por el dictador Pinochet, y ahí donde Pinochet empezó a desarrollar su plan económico. Bueno, implementó ideas liberales en su plan económico, donde de a poquito Chile empezó a salir de la pobreza que tenía. Pero lo que no cuenta en la otra parte de la historia, que Milton Friedman también se fue a la China comunista. También fue. Y donde también implementó, abrió el mercado de la China comunista a través, de las ideas de Milton Friedman. O sea, siempre te van a contar una sola parte de la verdad. Entonces, lo que con eso queremos decir que China no es socialista así como es. No. Políticamente tal vez. El cambio que hay en economía en China se debe al cambio que lo originó Milton Friedman yendo allí dándole ideas liberales, ¿no? Lo mismo que pasó en Chile. En Chile pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa fue la idea de un ministro chino, si no me equivoco, de un presidente chino, no recuerdo exactamente, de abrir una pequeña parte o una zona de China, solamente un pequeño... El padre del muchacho, del hombre que está ahora, ¿no? Xi Jinping. Claro, exacto. Uh-huh. No, está bien, pero lo que voy es que querían abrir una pequeña parte, no toda China, era una sola fracción, digamos, de China, probar en ese lugar, y una vez que se vieran los resultados, después se iba a expandir por todos lados. Piloto. Exactamente, hicieron una prueba piloto. Una prueba piloto. ¿Por qué? Porque estaban pasando hambres, la gente moría de hambre en China. Tal cual. Por las ideas socialistas, comunistas que había durante todo ese periodo, desde el año 1949, gracias a Mao Zedong, exactamente, el gobierno Mao Zedong, que verdaderamente era un gobierno que fue un ídolo. ¿Saben de quién? Adivinen. Bueno, si la gente que está del otro lado, quisiéramos, si quieren participar, díganos si ustedes saben de quién fue ídolo el gobierno en ese momento, o sea, Mao Zedong, que fue un tirano, un dictador. Un dictador, exactamente. Mussolini, que de hecho... Hitler. No, estoy hablando de China en este momento. Pero sí, obviamente, también. Pero lo que voy es que en ese momento, ¿cómo se llama? Mao Zedong fue como una inspiración para esa persona, del cual estamos hablando. No sé si quieren ustedes decirlo, yo les tiro la pelota, hablen ustedes. Habla de Juan Domingo Perón. Exactamente. Ese señor siempre se juntó con todo lo peor, siempre. Sí, se inspiraba mucho incluso en las ideas que tenía. Cipriano Reyes, que lo ayudó a llegar al poder, era un sindicalista, le dijo que estaba haciendo algo mal y Perón lo mandó matar. Al mismo hombre que lo ayudó a llegar al poder, Cipriano Reyes. Bueno, Cipriano Reyes era el fundador del Partido Laborista, ¿no? Claro. Le trajo todo el sindicalismo para que lo voten a Perón, así llegaba al poder. Cuando él llega al poder, Cipriano Reyes dice, mirá que estás haciendo estas cosas mal, tratá de cambiar este rumbo. No duró no sé cuánto, lo mandó matar. Murió Cipriano Reyes. Exacto. Así es. El mismo que lo ayudó a llegar quedó tirado. Lo mismo pasó cuando vino en el 74. Lo mismo. Sí, tal cual. Estuvo 49, 50 días, estuvo Héctor Cámpora. Sí, también otro lo quisieron matar cuando bajaba del avión. Piso de Perón. Yo siempre cuando hablo de Perón, y hay gente que se enoja, pero siempre tiene muertos. Eso es lo que quiero que la gente también mire y estudie y profundice y empiece a investigar. Porque yo fui peronista hasta que empecé a investigarlo. Digo, pero esto no es lo que yo pensaba. Claro. ¿Me entendés? Se cayó la máscara. Es como que se me cayó... Quedé sorprendido por todas las cosas que hacía. El velo. Las actitudes de este hombre. Uh-huh. No tenía que tener nadie que le hable en contra. Las ideas buenas eran solamente de él. Después tomó la cervecería Quilmes, que se expropió de la cervecería Quilmes también. Hablando de expropiación. Sí, ¿no? Se expropiaba. Lo mismo que hace Maduro y hacía Chávez. Se expropiaba de las cosas. Bueno, todas esas cosas me fueron abriendo los ojos. Yo le dije, no, si yo sí me compro una casa, viene un vecino y me la roba, a mí no me gustaría. Ahí empecé a cambiar toda la mentalidad que tenía sobre el peronismo. Ya no era lo que me decían la gente. Y por eso hay mucha gente joven hoy aún
los padres los mentalizaron de esa manera. Perón me regaló la bicicleta, Perón me regaló esto. Pero nunca te regala nada. Eso es porque sale del esfuerzo de la gente que trabaja. No del bolsillo de Perón ni del bolsillo de Eva. Ellos regalan lo que no es de ellos, regalan lo ajeno. Eso es lo que la gente no entiende. A ver si vos lo querés hacer entender. Te está regalando una parte de nosotros que trabajamos, que pagamos sus impuestos. Con el esfuerzo nuestro te llega a vos las cosas. Al que no hace nada, al que no quiere trabajar, al que sigue el partido, se hace fanático. Y un país así nunca va a salir adelante, dependiendo del Estado. Nunca podés depender del Estado. Era lo que yo había hablado del programa pasado. El programa pasado había hablado sobre el fanatismo. El fanatismo, ahí va. Bueno, volvemos a lo mismo. El fanatismo obviamente que no deja crecer a nadie. Y no se arregla yo insultándote y vos insultándome a mí. Porque no tenemos salida como país y nos pasamos peleando. No, pero hay una cosa, yo creo que esto resume un poquito lo que están hablando, pero no tiene nada que ver con el fanatismo. Vamos a ser honestos. Un político, cuando arranca o cuando da sus discursos antes de ser elegido, el hombre tiene su forma de ser, es políticamente correcto, dice las cosas de una manera muy correctamente, muy bien dicho. De hecho, promete miles de cosas que después, obviamente, una vez que es electo, ya está, viva la joda. Claro. Hay un trabajo de Tinelli, el grupo de Tinelli del programa, de un personaje que hacen, ¿cómo se llama? Y que son dos personajes. Uno es Nadie y el otro es, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Son candidatos. Que son candidatos. Y nadie. Exactamente. Es más o menos lo mismo. O sea, los Ninguno políticos te va a sacar de adelante. Los políticos nadie lo va a hacer por vos. Una vez que llegan, son así. Ninguno y nadie. O sea, nadie se olvida, o sea, nadie hace nada igual, y ninguno se acuerda de la gente. Es cierto. Entonces, lo que quiero dar a entender es que una persona tiene que ser original. Claro. A lo que voy es, antes de ser electo o elegido, ¿cómo se llama? Milei, era hasta peor de lo que es ahora. Peor. Ahora, dentro de todo, está mucho más calmado, más tranquilo, en cierta manera. Pero lo que voy es que siempre fue así. Siempre fue una persona que cruzaba los límites. Uno decía, caramba, la verdad esto a mí me molesta, me choca. Me irrita. A mí también, cuando empieza a insultar, a agredir, se pone violento. Pero después lo que pienso, digo, pero si este hombre no viene de la política. No es político. Claro, no es político. Pero más allá de eso, es la autenticidad. O sea, es él. Claro. Es él. Él se maneja en ese Es más tranquilo, pero es él. Claro. Es la manera a de lo ser que voy de ella. a lo que voy es, él no incita, no dice, che, ustedes tienen que salir a, como hacía una persona que yo conozco, que yo veía, que decía que hay que salir con el alambre de fardo a colgar. Decía colgar, a matar o golpear, no sé, una cosa así. Él no decía eso. El democrático. Era muy simpático para decir las cosas. Incluso una periodista que le tomó una nota ahí. Una periodista, sí. Que era de la misma línea. Era de la misma línea. También era ella. peronista. Y le dijo, señor Perón, señor presidente, me parece que lo que está haciendo con los paramilitares está desapareciendo mucha gente. Y enseguida Perón llamó a uno que tenía al lado, que era un militar. Su mano dijo, derecha. tome nota a esta señora y la vamos a hacer ir a declarar apareció muerta al mes. Sí. La mataron. Exactamente, le hicieron desaparecer. Y eso es lo que la gente a veces no quiere meterse a estudiar y a ver qué es lo que está apoyando a veces, ¿viste? Una cosa es ser simpático a las cámaras y decir las cosas o sea... Claro, decir, que te endulza el oído. Claro. Yo recuerdo perfectamente en el año 2018, si no me equivoco, no sé si era árabe o qué, tipo salía de una manera tan simpática, tan graciosa, decía, no, pero nosotros no tenemos ningún problema, vamos y los matamos y listo. O sea, lo decía así, de una manera, todo simpático. Todo simpático, socarronamente, y obviamente eso es agradable, o sea, simpático. ¿Qué te parece? Es simpático, pero el tipo estaba diciendo que iba a matar. Bueno, yo lo traigo al tiempo de hoy. Grabois. Se juntó con que es un supuesto indio,
que era un muchacho punk que vive en la Avenida del Libertador, que se hacía el cacique, que nunca fue cacique. ¿Qué hacía? Agarraron a un grupo de jubilados, había una pareja de jubilados en el campo y le prendieron fuego a la casa para quedarse con la casa. Lo prendieron fuego los jubilados, los mataron. Estaba Graboy ahí. Graboy sabe lo que pasó hoy. Y bueno, eso es lo que siempre también les quiero hacer entender a la gente. El peronismo mató mucha gente, cosa que no puede decir de los otros partidos políticos, me parece. Me parece, Sí, pero ¿no? sí. Porque ellos tienen muertos por todos lados. Los 14 testigos de la muerte del hijo de Carlos Menem, cuando cayó el helicóptero, los 14 testigos murieron, desaparecieron todos. Sí, pero se sabe perfectamente que detrás de cada desaparición, de cada muerte que hubo, digamos, durante su gestión, había mafia detrás de todo esto. Y yo a la gente le digo, ¿Alfonsín mató gente? No. Macri no. De la Rúa tampoco. No, pero Perón sí. Pero vamos a, está bien, pero Y vamos se lo a, discuto. pero vamos al hecho de que Menem no mandó matar, no decía vayan a matar. Por lo menos no lo decía de la forma que lo decía el otro. O sea, el de apología. Perón. Yo cuando le mataron el No hijo... hacía apología. Claro, No hacía apología, exactamente, no hacía apología. Hacía apología. Y era Entonces, simpático. Era simpático, pero a lo que voy es, mataron a su hijo. O sea, una Claro. persona no va a mandar a matar a No. su hijo. O no va a mandar a matar a aquellos que mataron a su hijo. Nada, o sea, en realidad sí. O sea, si uno quisiera, uno tiene el poder, uno haría, y si uno supiera quién es, va y lo hace, digamos, y que uno a su hijo para salvarle la vida o lo que sea. Es así. Pero lo que voy es que no había intenciones, por lo menos no se escuchaba eso. Pero sí, dentro de su gobierno hubo muchos desaparecidos, hubo muertes, eso sí. Sacó a la mujer de casa de Olivos, la sacó. Recorrió el mundo la noticia. Pero son cosas particulares que obviamente uno no... Pero un presidente no queda mal hacer eso. Sí, está bien, pero... ¿Viste? Porque Pero no es pelearse con su por familia. defenderlo, sino simplemente por decir una cosa. Perón lo decía. claro. Acuérdense de la famosa frase, a los amigos, Todo, al enemigo, ni justicia. ni justicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, la otra también que decía dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Bueno, ¿cómo se llama? Conmigo y sinmigo. Entonces. Eso dentro de todo está bastante bueno, o sea, más tirado, más liberal que usando la Constitución para hacer cosas y obviamente a través de la Constitución. Pero la Constitución él la modificó y para modificarla tuvo que agarrar y rajar a todos los jueces que habían que estaban en contra de él. Sí, modificó la Constitución y modificó la Carta del Banco Central, ¿no? Cuando Sí, él trabajaba la Carta para Orgánica. Carta ¿Qué orgánica. cargo tenía él? Teniente era, ¿no? Sí, no, cuando arrancó creo que era... Antes de ser presidente, Antes de ser presidente era teniente. él tenía 30, 32 años y había unos metalúrgicos pidiendo aumento y él fue y los masacró. Sí, así en... Mató a los mató a los metalúrgicos que estaban pidiendo aumento, los mató. Eran como 100 personas, si no me equivoco, ¿no? Sí, 50 personas fácil eran una metalúrgica. Las masacró por ir a pedir aumento. Y él todavía no era presidente, él, ¿eh? Sí. Él mandaba a los militares. Estaban a cargo de él. Bueno, pero lo que pasa es que había una idea de que se estaba Esas levantando... cosas no me gustan. Ah, Por bueno, eso me di cuenta a tiempo, dije, no, yo al peronismo no puedo. pero había matando gente. Pero había, a ver, lo que pasaba en el mundo en ese momento era que estaba avanzando el comunismo. Y cualquier cosa que sea... En eso tenés mucha razón, él Claro. era anticomunista. Claro. Y una de las cosas que dice, hay un historiador que habla de que él vino en el 73 o 73 creo que vino. Sí, en el 73. En Sí, España. sí. Bueno, él dijo que venía para combatir el El comunismo. comunismo. Pero él anteriormente, cuando fue su primer mandato y segundo, la idea de él era combatir el comunismo por el gran por el gran crecimiento que había en el mundo del comunismo y la izquierda. Sí. Por eso mandaba a matar a cualquiera aquel que se manifieste de esa forma. Era así. Por eso él era adorador de Hitler y de Mussolini, que eran Claro. anticomunistas. Sí, sí. Aparte Bueno, no a hay que Hitler lo olvidarse- trajo acá. Lo trajo a pero Bariloche. no hay que olvidarse de que eran militares todos. Claro.
Y bueno, Claro. Perón es militar. Yo me río ahora del kirchnerismo porque le tiene odio a los militares. Y yo siempre digo, mirá tu líder. ¿Qué es tu líder? Perón, ¿qué era? ¿Qué Militar. ¿Qué fue? ¿Cómo odias a tu propia gente? Son contradictorios, ¿no? Son muy contradictorios. Sí, aparte pasó por por todos los escalafones, si no me equivoco. Y, si Salvo cuando llegó, creo que ascendió inmediatamente. O sea, lo ascendieron porque... y en una conferencia en Casa de Gobierno, Cristina dice, yo soy peronista. Y un día viene Moyano, de camionero, y le dice, señora, vamos a hacer el monumento a Perón. Yo para ese viejo de mierda no tengo plata. Digo, ¿quién te entiende? ¿Sos peronista o sos contra el peronismo? Sí. No la entiendo, ¿viste? Hay muchos cosas no peronistas la que se entiendo. acuerdan de eso. Era delirante las cosas que decía esta mujer. Hay muchos peronistas que se acuerdan de eso. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién lo terminó haciendo el monumento? Macri. Bueno, Macri es peronista. Sí, Macri es peronista. Toda su familia. Ritondo, Siempre- sí, todos son peronistas. la mayoría. Santilli también. Santilli. Pero toda la familia Macri vivió gracias al peronismo. Ujú. Se hizo. Se gracias hizo. al peronismo. Y vivió gracias al Estado del peronismo. Claro. Bueno, y hay empresarios que ni se nombran del peronismo. Bueno, Corcho lo que pasa Rodríguez. que hay que decirlo, pero la gente más rica del país es peronista. Ujú. Bueno, ellos odian Al Por la, decir eso, por peronista- eso están en contra de este gobierno. bueno, ellos odian la Tal cual. oligarquía. Y vos los vas a ver a ellos y viven. Puerto Madero, Sí. Libertador. Los mejores lugares. Claro, Figueroa Alcorta, Recoleta. Ellos viven en los mejores lugares y se quejan de la oligarquía. ¿Quién te entiende? Y le dicen a los libertarios, no, porque Bueno, pero- ustedes se apoyan a los ricos. ¿Y Es una ustedes risa. qué? Es una risa, ¿no? Sí. Porque, Bueno, lo que pasa es que hacen el doble discurso ellos. Claro. Mansur era un tipo, disculpen la expresión, era un muerto de hambre. ¿Quién? Mansur. Vino Ah, de Tucumán, Mansur, sí. era un muerto de hambre. Hoy es empresario y siempre vivió del Estado. Nunca tuvo un Empresario. trabajo privado. Nunca tuvo un trabajo privado. Mansur es Siempre- médico. ¿Eh? Mansur es médico. Mansur, el petizo Mansur de Tucumán, Es médico, sí. pero no era millonario como ahora. Y Bueno, empresario. es otra cosa, pero multimillonario. era médico. Es más, se opuso a la ley de asistencia a los adolescentes y niños de cambio de sexo, me parece. Ah, mira. Ah, no sabía. Me Eso parece que sobre esa ley Mansur se opuso, no, me estoy equivocando, se opuso al aborto en los chiquitos, o sea, sí. Ah, las violaciones a los... Sí, salió en defensa. menores. Sí. Mira. En ese sentido yo lo apoyo porque el tipo ahí es, y me dice, yo como Sí, médico, en ciertas cosas sí, o sea, no en todo. obvio, tomo lo bueno, ¿no? Ujú. Lo bueno, yo rescato lo bueno. El resto obviamente que no se puede, igual que de la Sota, yo lo que puedo rescatar de la Sota, que una vez había dicho, toda la dirigencia política se tiene que juntar y golpear puerta por puerta y pedirle perdón a los argentinos por el gran desastre social y económico que siempre le estamos haciendo. Fue el único tipo coherente que escuché decir eso Y y más después de, Luis, y más Luis de un Barrio Nuevo peronista. también dijo lo mismo. Si dejamos de robar, No, pero el mensaje de Barrio Nuevo es otro. Sí. Es como decir, sí, estamos robando. Es distinto al mensaje que dio de la Sota. claro. Sí, la ahí Sota- a pedir disculpas, está bien eso. Claro, que sí, que hicieron desastre y que Se obviamente está dando a entender que se está haciendo cargo del desastre que han hecho. Claro. En cambio, Barrio Nuevo dice, no, estoy denunciando que estamos Claro, robando. tenés razón vos. Es distinto el discurso, Claro, pero sí. la verdad que son todos una cagada. Yo no me quedo con ninguno, siempre lo Es digo. cierto, es cierto. Son todos una cagada. Por eso la gente a veces, viste, cuando viene y te insulta, no saben lo que están defendiendo. No, ahora estas elecciones están diciendo que el 70-75% del padrón no va a ir a votar. Ya hay estadísticas que están diciendo que no va a ir a votar. Y hay un nuevo partido de los gobernadores. Y bueno, pero ese nuevo partido es una puja. Es un nuevo partido Todo por pa- plata, por el poder. Pero obvio que Bueno, eso siempre, pero hay un trasfondo, ¿no? hay un trasfondo, es contra el gobierno. Ellos lo que quieren es manejar y el gobierno... En realidad es, claro, es en favor Manipular de todo ellos, claro. es en favor de sus beneficios que no quieren perder. Sí, tal cual, pero bueno, es sabido. Pero bueno, es más de lo mismo, es la rosca política. Nosotros estamos en el medio, los laburantes, los jubilados. Vemos que esto, yo por lo menos veo que
No hay una visión a decir, bueno, che, nos dejamos de joder y vamos a empezar a solucionar los problemas reales de la gente. Ustedes piensan igual que yo, quieren dejarle un futuro mejor a sus hijos. Sí. Lo que nosotros no pudimos disfrutar, que al menos que lo disfruten ellos, ¿viste? Es que la idea es esa, precisamente, el liberalismo siempre Mira, fue esa. nosotros lo que llegamos a disfrutar, vos también, Carlos, es la seguridad que había en la vía pública. Vos Sí. podías estar a cualquier hora y no pasaba nada. Es cierto. Extraño todo eso. No había la falopa que hay hoy en día. Sí. No había. Pero porque está todo roto. Bueno, pero no había, eso es lo que te quiero decir. No estoy hablando el gobierno, la dictadura. Lo que te quiero decir que más allá que la dictadura era una cagada, no había delincuencia. Yo no sé si no hay más muertos con el peronismo que con la dictadura. A veces me pongo a mirar, ¿eh? Ojo, que no me pongo a hacer una mirada, a estudiar. Yo cuando hablo de dictadura voy a otras cosas. Ellos han cercenado muchos derechos y... Están mal las muertes, pero 30.000 desaparecidos no hubo. Yo eso no me lo como porque sé que no es así. Bueno, pero son 8.000, voy a 900, otra cosa. algo así. Más y le allá pusieron de eso. 30.000. Por eso te quiero decir con esto que no sé si el peronismo no tiene más muertos que... Mirá que mataron gente y se masacraron en los años 70, en los años 55 que bombardearon Plaza de Mayo, que lo querían derrocar a Perón, que ahí es donde mis viejos se fueron a vivir a Uruguay. Rajaron. Dice, todos los días sangre. Te levantás, sangre, muerto. Habían quedado traumados mis viejos. Se fueron a la miércoles. Sí, yo lo que me voy más es al cómo puede ser que un gobierno, como un gobierno de una dictadura... Argentino matando argentinos. Eso es lo que no me entra en la cabeza. Bueno, pero eso pasa en el mundo. En la historia del mundo también. Estados Unidos no tuvo su guerra civil. Y no se matan entre ellos también. Rusia no tuvo su guerra civil. Alemania no tuvo su guerra civil. Francia no tuvo Pero aprendieron. No aprendieron. No sé. No, ahora se hace de otra forma. Ahora directamente hacen guerra y mandan a la gente a morir. O vos te pensás que la gente que manda a Rusia a morir es la gente que apoya a Putin. No. Ellos están divididos por regiones y saben que de tal región al tipo mucho no lo quieren y mandan gente de esa región. Uh-huh. Sí, me parece que tenemos... Sí, vamos a un pequeño Sí. cortecito y ¿cómo se llama? Y volvemos. Yo deseo que el año que viene sea muy diferente y que nuestros países no insistan comprando. Una vez más voy a beber de este sol sin llegar igual a como fue ayer y hoy. No pienso cambiar, el tiempo juega veloz y si el motor puede encender, tú puedes también. Y desesperar no suena nada normal y poco habitual para quien quiere viajar, practicar para poder avanzar en realidad. Seguí así, vas a entender el rumbo final. Contrariar, el lápiz tiene valor. Realidad, no es un hoja borrador. Bueno, otra vez estamos de vuelta aquí en Radio Antena Pueblo, en No Me Pises 2.0 recargado. Bueno, estamos con el doctor Mancilla. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver si nos conectamos inmediatamente con él. Queremos saber más sobre noticias de economía. Hola, Lucio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Buenas están, noches. muchachos? Buenas Tanto noches. tiempo, Buenas ¿cómo va? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Muy ocupado? bien. No, todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, yo te quería Estoy hacer una escuchándolo pregunta, de Lucio. hablar de política. Sí, no, te quería hacer una pregunta ya que me quedó pendiente de la semana pasada.
Arrancamos el mes de agosto con los aumentos, nuevos aumentos en tarifas, ¿no? ¿Es así? Sí, ¿Qué nos sí, podés sí. decir de eso? Bueno, ya incluso ya está cronometrado, cronograma de aumento, siempre hay de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, siempre vienen los aumentos, incluso también del subte, ya alcanzó los 1.000 pesos, superó los 1.000 pesos el subte Estaba en en 900 agosto. hasta hace poco. Sí, sí, ya está enganchado directamente con la inflación. Sí. Antes sucedía de que, bueno, a ver cuánto aumentamos, que discutimos, que pedimos una auditoría para el aumento. Bueno, ahora ya está como indexado, se podría decir, algunos servicios En vez de ir a tu y ya domicilio, te directamente conviene. está estipulado de que si el mes anterior aumenta, aumentan el mismo porcentaje esos servicios. Incluso, ¿no se está escuchando? Sí, 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 sí. 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 Y también aumentos en alquileres, prepagas, colegios también privados, hubo aumento este mes de agosto. Pero bueno, todo va casi al mismo ritmo que la inflación, ¿no? Ah, claro. Claro, igual yo por lo que veo, ¿no? Por lo menos en mi gremio, los aumentos de salario no llegan a los aumentos de las tarifas y de la inflación, están por debajo todavía. Sí, el gobierno sigue con el tema de ponerle cierto tope a los aumentos salariales, mantenerlo siempre a 1% mensual o por debajo, Sí, es verdad. que no aumente de esos valores. Hay que ver cuánto tiempo más seguirán con esa medida. A Ahora, ver si la inflación baja menos del 1%, por el momento está difícil, al menos este año. Lo veo difícil de que baje la inflación por debajo del 1% y los salarios al aumentar 1%, que estén en valores reales por encima de la inflación. O sea, sí, es muy difícil. es difícil. Sí, Es sí. difícil, además, ya con lo que habíamos hablado los otros días, de que el gobierno plantea que no haya traslado a precios ajustando. O Sí, tal sea, cual. la idea es que se achiquen los márgenes de los que producen y los que comercian. Y ese es un grave error. ¿Cómo? Ese es un grave error porque el que produce quiere ganar y no va a absorber un gasto que no quiera soportar. Va a trasladar el precio a lo que está haciendo. Está bien, pero si traslada más el precio, vende menos, entonces trata de no tocar el precio para poder mantener su venta y para no perder el rendimiento, lo que hace es, bueno, bajemos gastos, reduzcamos personal o trabajemos más con el personal, con menos personal. Es lo que va a pasar, sí. Van a reducir personal porque Sí, claro, o menos sea, costos. el rendimiento lo hacemos a través de los trabajadores, Claro, Tal cual. es así. achicando todo lo que puedan en gastos, digamos. Achicado todos Tal los cual. márgenes para que le quede rentabilidad al Claro, no empresario. tocando los precios para mantener la venta, pero para mantener la rentabilidad. Y si no puedes aumentar precio, entonces lo haces a través de achicando gastos. Sí, Claro. sí, tal cual. Tal cual, es así, es verdad eso. Perdón. Lamentablemente. Pero Sí. bueno, a ver, también depende mucho de la cabeza que tenga el que produce. Porque vos tenés otras posibilidades de aumentar los rendimientos, que es lo que también expresa a veces Milei, que es aumentar la productividad, pero no necesariamente echando gente y haciendo que los trabajadores sean menos y por ende para lograr los mismos objetivos les haces obligatoriamente, les sobreexigís para aumentar la productividad. Lo que dice Milei es, no, pará, invertí lo que tenés ahorrado en mejorar la productividad de los trabajadores a través de tecnología. Claro. O sea, hace que los mismos trabajadores produzcan más porque les diste tecnología o los capacitaste Claro. o los entrenaste o mejoraste tus procesos internos.
y de esa manera producís más, eso te posibilita a que tus gastos fijos por unidad de producto que producís sea menor. Le das un valor agregado, obviamente, para obtener mayor rentabilidad. Claro, la idea es vender más, Claro. achicar quizás el precio, pero tus gastos fijos son menores porque tenés mejor productividad a través de una inversión en tecnología, capacitación de los trabajadores, etcétera. Eso es lo que, digamos, es algo virtuoso que genera que si todos estuviéramos pensando en esa cabeza de decir, bueno, vamos a aumentar productividad invirtiendo, sería lo ideal. Ahora, después tenés otros empresarios que dicen, no, yo aumento la productividad despidiendo empleados y a los empleados que quedan les sobreexijo para que sigan manteniendo el mismo nivel de producción siendo menos. En otros países se usó un sistema. Trabajaban 15 días unos operarios y después otros 15 días trabajaba otra tanda de operarios para no pararlos, ¿viste? Se ha usado ese sistema en otros lados. Hay diferentes sistemas igualmente en el mundo, como se dice siempre. Para no despedir. Pero claro, la idea es no despedir a la gente. Claro. Sí, todo depende de la mentalidad del empresario, Y de hecho, decir, bueno, es oportunidad de invertir o es oportunidad de achicarme, porque en definitiva, si vos haces eso de reducir personal y sobreexigir al personal que te queda, vas perdiendo calidad de producto también. Claro, es cierto. Podés llegar quizás al mismo objetivo, pero quizás el producto ya sale en mala calidad o el servicio que brindás ya no es de la calidad que lo brindabas, entonces mantuviste el precio, pero empeoraste el producto. Claro. Incluso hay muchas compañías o muchas empresas en estos últimos tiempos que vos vas al supermercado y quizás conseguís el mismo precio, pero en paquetes más chicos. Es cierto, le quitan gramos, es cierto. Cambia el packaging. Sí. Que disminuyen el packaging o te venden menos galletitas, menos gramaje. Claro. Mantuviste quizás el precio. O productos que quizás antes vos los veías con una buena marca y quizás ahora el producto no tiene la misma calidad. Ya sea el packaging o el producto mismo. Claro. Entonces, eso es achicarse. Eso es después cuando querés salir a competir contra los que importan o salir a exportar, ya no vale tanto tu producto, digamos. Yo compraba una marca de aceite, que estaba, una de las mejores marcas que hay acá de aceite, y estaba a un precio. Entonces me dijo la persona del supermercado, esta vez no le recibimos el aceite. Vení la semana que viene, no te pongas ahora en gasto, me dijo el del supermercado. Fui a la semana siguiente, de 4.500 a 3.200 bajó el mismo aceite. De litro y medio te hablo. Quiere decir que ahí el tipo prefirió bajar el costo para poder vender, porque si no se le echa a perder el producto también. No, pero ahí entra lo que habíamos hablado una vez, ¿no? Respecto al tema de estoqueo, ¿no? También puede llegar a hacer eso. Sí, a ver, toda la primera parte del gobierno de Milei venían muy estoqueados del gobierno anterior, diciendo yo me estoqueo porque con la devaluación y con el aumento de precios prefiero retener la mercadería, así voy ganando con el simple paso del tiempo. Con el simple paso del tiempo aumentan los precios de la mercadería sin tener que hacer nada, es una cuestión financiera, por así decirlo. Ahora eso poco se terminó con esta baja de la inflación, ya no hay tanto negocio en el estoqueo, sino que el negocio está en vender lo más rápido posible y con ese dinero volver a comprar, vender, o sea, que la bicicleta, digamos, en el buen sentido de producir y vender, producir y vender, producir y vender lo más rápido posible, darle esa rotación a la mercadería, es lo que genera rendimientos. Claro. Y que los gastos de estructura estén, digamos, no absorbiéndote toda la ganancia, sino, ya te digo, dos posibilidades. Una, sobreexplotar tus recursos, los trabajadores y la fuente de, digamos, de generación de esa productividad, o invertir en tecnología, capacitación e infraestructura. Sería lo mejor eso. O sea que hay, con esto queremos decir que hay forma de poder, digamos, reducir un poco, digamos, el costo
y de que la gente puede recibir el mismo producto o con la misma calidad y obviamente que no les haga mucho, digamos, muy costoso, no sea muy costoso para él. Sí, sí, se puede hacer. Es más, diferentes ahora formas. últimamente con la inteligencia artificial y todos los avances que hay de tecnología, vos podés hacer que tu negocio sea mucho más productivo. Sí, Hay, digamos, muchas empresas, no tanto en Argentina, pero ya afuera. en distintos lugares del mundo, están utilizando inteligencia artificial para la administración del stock, para ver en qué lugares se comercia mejor y se venden mejor sus productos, análisis de mercado, marketing. O sea, la inteligencia artificial se puede usar en todos los aspectos de un Sí. negocio para eficientizar los procesos. Sí. Y por eso es invertir, es Sí. poner plata en una inteligencia artificial, suministrarle datos de tu negocio y que la inteligencia artificial te arroje resultados para vos tomar mejores decisiones de, bueno, coloco mejor mis productos en este mercado o en este otro, o me contacto con tales clientes que son mejores que otros, pero no afectás a los trabajadores. Claro. Mira, bueno, nos quedó un par de segundos nada más. Bueno, después cualquier cosa estamos nuevamente en contacto. Vamos a una pequeña tanda y vamos a regresar. Así que, bueno, estamos en contacto igualmente, Lucio. Bueno, Gracias, Lucio, por el informe. Gracias nuevamente. Igualmente. Buena semana. Un abrazo, Nos muchachos. vemos. Nos vemos. Muchachos. Saludos. Gracias. Chao. Chao. En un viaje de silencio, una vez más te escucho hablar. Dejemos que el tiempo haga pensar que nunca olvidemos en emular el corazón. Triste razón es comparar ese dolor. Y es que mis labios andan vacíos de tus besos. No quiero despertarme, solo es la vez. Me he quedado un rato, fingí reír, solo mentí. Evitaba que el frío se adueñara de mí. Ahora que estoy dañado, es tu placer, me hace volver. Esos estragos que dañan al verte otra vez. Y es que mis labios andan vacíos de tus besos. Me encuentro solo en este vaivén. Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar,
comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Primavera, verano, otoño, invierno. Todas las estaciones en tu estación preferida. Antena Pueblo Radio. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo, no sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Antena Pueblo Radio. Anotate en Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. Yara. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979. Muy pero muy buenas noches. Bueno, continuando con lo que estuvimos hablando la semana pasada respecto a lo que es las relaciones de familia, respecto al tema de los divorcios, cómo debe pedirse, que tiene que realizarse ante un juzgado, ante un juez, ¿sí? de familia. Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires están los juzgados de familia, a nivel nación están los juzgados civiles, pero hay algo que me quedó en decirle la semana pasada, que también se puede solicitar ante un juzgado de paz. Acuérdense sobre la irrenunciabilidad, ¿sí? Respecto a este pedido, ¿sí? Tiene que ser a través de una propuesta, ¿sí? Y siempre tiene que solicitarse a través de un abogado. Únicamente, ¿sí? La facultad que tienen de dictar los divorcios son los jueces. Existía en un tiempo, bueno, sigue existiendo, por ejemplo, propuestas para que puedas dictarse un divorcio a través de un escribano, como por ejemplo también las sucesiones, también que hay proyectos sobre eso. Pero bueno, por el momento, acá en todo lo que es el territorio de la Argentina, los únicos que dictan los divorcios son los jueces, ¿sí? Con competencia. Jueces civiles, jueces de familia, juzgado de paz. Bueno, como les había dicho la semana pasada, y voy a tratar de ser lo más dinámico, lo más breve y rápido posible, es respecto al régimen de responsabilidad parental. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trajo aparejado el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia a partir de agosto del 2015? No solo trajo aparejado muchísimas reformas, sino también el léxico, la forma de hablar. ¿Se acuerdan que antes del 2015 hablábamos de tenencia o de régimen de visita respecto de los niños? Ahora eso ya se dejó en desuso, aunque como por ejemplo sigo escuchando a través de clientes o a través de en la jerga judicial,
¿sí? Se siguen utilizando estos términos, pero lo más conveniente es ayornarse al nuevo Código Civil y Comercial, como por ejemplo se llama régimen de responsabilidad parental, cuidado personal, vínculos, son términos bastante nuevos y novedosos que tenemos que ir inculcándonos a la hora, bueno, de hablar de lo que es el derecho de familia. ¿Qué es el régimen de responsabilidad parental? ¿Qué es lo que trae aparejado? ¿Qué significa? Es el conjunto de normas y derechos de los progenitores para con el niño, niña, adolescente. Otra de las cosas que trajo esto último es estos términos, y ahora hablamos de niño, niña, adolescente. Antes se hablaba del niño, del menor y demás. Ahora se tiene que utilizar estos términos, ¿sí? Vemos cómo están avanzando todo lo que es el tema de los léxicos, ¿sí? El régimen de responsabilidad parental, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Son los padres, que papá, mamá, por ejemplo. También, en el caso de que se tenga un doble vínculo filial también, que también es algo novedoso respecto a las técnicas de reproducción asistida, así que eso también lo podemos ir hablando en el próximo encuentro, así no los aburro exclusivamente sobre esto. Bueno, ¿quién tiene el régimen de responsabilidad parental? Nuevamente los progenitores. ¿Y cómo es esto? ¿Sí? Hay tres pilares fundamentales cuando estamos hablando de lo que es el régimen de responsabilidad parental. Acá tenemos a Tyler, si también está escuchando la clase. Bueno, el tema del régimen de responsabilidad parental, dijimos que tenemos tres pilares, que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva del niño y el derecho del niño a ser oído. Ante todo, siempre debe priorizarse cuando hay un niño estas tres circunstancias. Como por ejemplo, cuando yo hablaba, ¿no?, del tema del interés superior del niño, es un término utilizado respecto a lo que es un tratado con jerarquía constitucional que está en el artículo 75, inciso 22, que es la Convención de los Derechos del Niño. Fue receptado por nuestro país, ¿sí?, respecto a esto. Pero ¿qué es el interés superior del niño? Es el mayor bienestar que tienen que tener los menores. Respecto también a la autonomía progresiva, al grado de madurez suficiente del niño y al derecho del niño a ser oído. Antes no se veía mucho esto, antes se ponía en énfasis lo que decían los padres, pero ahora siempre, ante un desacuerdo, ante un litigio, ante por ejemplo algunas causales o efectos de lo que fuera, siempre tiene que tenerse en cuenta estos tres pilares, como les dije. El derecho del niño a ser oído, si está estipulado en el Código Civil y Comercial, si es uno de los pilares muy fundamentales. Como por ejemplo tenemos un caso en el que una madre, si quería llevarse a su niña al exterior, y el padre se opuso por fundamentos que no correspondían, ¿sí? Y se tuvo en cuenta el interés superior del niño a esto mismo, para que ella pueda tener su esparcimiento. Así que acordémonos, siempre hay que tenerse en cuenta los pilares fundamentales. El cuidado personal, si el cuidado personal es este nuevo término, que es lo que es aplicable a la vida cotidiana del niño o niña o adolescente. ¿Cómo es esto? Hay determinadas cosas para saber. El cuidado personal puede ser alternado, puede ser indistinto o excepcionalmente unilateral. En el alternado, el niño pasa determinado tiempo con los padres. En el indistinto, pasa un tiempo con uno y mayor tiempo con el otro. Pero esto, es en el caso de que los padres estén separados, ¿sí? Cuando los padres están separados hay que tener en cuenta estas circunstancias. Si no se ponen de acuerdo, esto es lo que le quería decir la semana pasada, hay que solicitarlo a un juez. El cuidado personal, el régimen de comunicación. El cuidado personal, como les dije, puede ser alternado, indistinto o unilateral. También se puede delegar este cuidado personal por el término de un año, ¿sí?, a un pariente, pero siempre debe priorizarse
el interés superior del niño y debe fundarse en peticiones bastante claras y concisas, ¿sí? Como por ejemplo, si los padres no pueden, los padres del niño o niña no pueden, digamos, hacerse responsable, ¿sí? de su hijo, bueno, provisoriamente se le pone la responsabilidad a un pariente, ¿sí? Que casi siempre termina siendo. Pero bueno, esto, como les dije, es excepcional. Y esto es siempre en el caso que haya desacuerdos. Lo importante y mi pequeño consejo para no terminar en una batalla judicial, porque la verdad que a veces no gusta lo que dictamina un juez. Lo digo como abogado, de siempre tratar de ponerse de acuerdo, ¿sí? Acá no es en el derecho de familia, no es quien gana ni quien pierde. Acá lo importante siempre es el niño, siempre es la niña. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho alimentario. El derecho alimentario, escuchemos mucho, yo le voy a hacer una demanda de alimentos, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, el derecho alimentario corresponde a quien está legitimado. Por ejemplo, una madre, ¿sí? Tiene el derecho de solicitar los alimentos para su hijo o para su hija. ¿Cómo es el tema de los alimentos? El tema de los alimentos es súper sencillo. No solamente va con el término de, uno dice alimentos, comida, ¿no? Sino sí, significa lo que es vestimenta, salud, alimentos, esparcimiento, educación y todo lo que comprende a la vida cotidiana, todo lo que utiliza el niño, ¿sí? en su mundo, en donde se encuentre. ¿Quién lo debe pagar? Por ejemplo, ¿a quién se lo tiene que decir? Al otro conviviente. Como por ejemplo, mamá vive con su hija o con su hijo, esta madre tiene el derecho de solicitarlo. Se extiende hasta los 21 años. En el caso, bueno, de que estudie, se puede extender por un par de años más. Eso, bueno, cualquier cosa pueden estar consultándome. Pero bueno, siempre tiene que priorizarse, como les digo, el derecho alimentario, el derecho a la vestimenta, a la educación, al esparcimiento. Bueno, como les decía, el otro video me quedó medio corto y ya para ir terminando, el derecho alimentario es el derecho que tiene el niño, sí, es un derecho fundamental que se extiende hasta los 21 años en el caso de que este niño este adolescente o este joven, sí, estudie después de sus estudios secundarios, bueno, y si sigue estudiando, este derecho alimentario se extiende, sí, hasta, que se corresponde. Bueno, lo que es el tema del cuidado personal, ya lo hemos hablado, el tema de lo que es el tema de alimentos y también ya lo hemos hablado, y otro término que se utiliza muchísimo son los padres adolescentes, ¿sí? En el caso de que un adolescente menor de edad tenga un hijo, también, bueno, está contemplado en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero para eso se tiene que tener en cuenta siempre lo que son el interés superior del niño, el derecho a ser oído y demás circunstancias. Bueno, la semana que viene, si les parece, seguiremos hablando ya como un poquito de lo que es el tema para ir terminando sobre las técnicas de reproducción asistida, sobre el tema de lo que es la adopción plena, la adopción simple, y ya entrar de lleno en lo que es el tema de la sucesión, que puede ser sucesión amistestato, sucesión testamentaria. Así que bueno, lo espero en el próximo viernes y bueno, les mando un gran saludo y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Aquí cada día tratamos de hacer un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, en uno de estos programas especiales que les hemos preparado a todos ustedes para este verano, con una firma importante. Y es importante porque es uno de los grandes divulgadores que tenemos en España y profesores de las disciplinas liberales, y que además tiene un libro que está arrasando en Alemania y también en España. Enseguida les presento a nuestro invitado de hoy. Philippe Bagus, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro.
Muchas gracias por la invitación, Luis Fernando. Bueno, es un gusto, es un placer. Quizá muchos de nuestros oyentes y espectadores ya te conozcan, pero para quien no, Philippe Bagús es un economista alemán, vive en España, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la Mont Pelerin Society y también del Instituto Juan de Mariana, además de investigador en el Instituto Mises. Y aquí viene, no por todos estos méritos que también, sino como autor de La Era Milei, el despertar libertario, un libro que ha arrasado en Alemania y que has traducido al español y que está también en los primeros puestos ahora mismo en la venta en Amazon, ¿no? Sí, está en su categoría en los primeros puestos, aunque yo no lo he traducido, yo solo he revisado la traducción, pero, correcto. pero lo han hecho muy bien la traducción. ¿Cuántos años llevas en España? 19 añitos llevas aquí. Casi mitad de media vida. Ya te digo, sí. Pero bueno, contento, ¿no? Sí, muy contento, sí, casi medio español aquí. Y llegas a España, hasta donde yo sé, aunque nunca lo he hablado contigo, en parte enamorado por la economía austriaca y la escuela de Salamanca, ¿no? Sí, yo vengo aquí precisamente por Jesús Huerta Soto. Sin Jesús Huerta Soto yo no estaría ahora aquí contigo. Estaría seguramente en Alemania y haciendo no sé qué. ¿No? En los Estados Unidos, cuando yo empecé mis estudios en economía, primeras vacaciones de verano me fui al Mises Institute en Auburn, Alabama. Y ahí me dijeron varias personas, Gabriel Calzada, una de ellas, de que el mejor sitio para estudiar la escuela austríaca sería en Madrid con el profesor Huerta Soto. Y me fui entonces de Erasmus primero, y luego cuando terminé mi carrera en Alemania me fui a hacer el doctorado con él y aquí me he quedado muy feliz. ¿Es verdad que la disciplina liberal-libertaria se escribe en español fundamentalmente, por mucho que se llame Escuela Austriaca de Economía? Bueno, lo que dijo el profesor Huerta Soto ahí en la recepción del premio del Club de los Viernes de Javier Milei, es verdad, los escolásticos españoles han descubierto muchas leyes económicas y teorías económicas que luego la escuela austríaca, otros autores también lo han retomado. Es decir, eso es como un predecesor, ¿no?, de la escuela austríaca, la escuela de Salamanca. ¿Y quién nos iba a decir con estos antecedentes, Philippe, que uno de los mayores exponentes para las ideas de la libertad en el mundo contemporáneo iba a hablar español, argentino, con acento argentino, y además con una vehemencia que no habíamos conocido, ¿no?, que es Javier Milei, y que es quien inspira este libro de La Era Milei? ¿Por qué se te ocurre hacer un libro sobre Milei? Porque yo conocí a Milei antes de que sea presidente, y estábamos así como estamos nosotros, comiendo juntos, y me di cuenta que es uno de los nuestros. Es decir, es un economista austríaco, libertario, anarcocapitalista. Entonces, bueno, yo pensaba, uno como yo, como nosotros, jamás puede ser presidente de un país, ¿no? Entonces, para mí era un milagro que alguien que dice que el Estado es el problema, no la solución, que los políticos, anticristo, ¿no? Sí, que los políticos son unos padrastros, que los impuestos son un robo. Es decir, Milei no escondía nunca esto, es decir, lo dice abiertamente. ¿Y cómo es posible que alguien así sea presidente de un país elegido por la gran mayoría? Entonces, el libro intenta hacer entendible lo inentendible, ¿no? Que alguien así sea y era como una constelación de estrellas que se da cada 1000 años, ¿no? Que tenían que todo en una posición para que fuese posible eso, ¿no? Y entonces eso explico y utilizo también el fenómeno Milei para explicar las ideas de la libertad, las ideas de la escuela austríaca y la importancia de la batalla cultural. Yo creo que esta es una de las claves más importantes. No he leído todavía el libro completo, pero de los pasajes que sí que he tenido la suerte ya de leer, creo que es una de las cosas que destila el libro, ¿no? La importancia de la batalla cultural. Lo ha dicho Javier Milei 1.000.000 de veces. Y quizá los grandes fracasos de la derecha más conservadora, no tan liberal, pero
ya tocando un poco el liberalismo a lo largo de la historia. El caso de Macri en Argentina es claro, el caso de Rajoy en España también. En el momento en que no quieres dar esa batalla cultural, en el que renuncias a ella pensando que te va a alejar de tu objetivo, es cuando de verdad te alejas del objetivo. Y eso es lo que ha demostrado Javier Milei, ¿no? Sí, justo, ¿no? El error ha sido no entrar en la batalla cultural, ¿no? ¿Qué es la batalla cultural? Es la batalla de las ideas, pero a todos los niveles, no solo en lo económico, ¿no? Muchos de derecha se han concentrado más en lo económico, pensando de que si se mostrase que la economía de mercado es más eficiente que el socialismo, algo que además se hizo obvio con la caída del muro de Berlín, eso fuese suficiente. Pero no, los socialistas, su argumento es, pues venga, sí, la economía de mercado a lo mejor puede ser algo más eficiente, pero es muy fría y además es totalmente injusto, los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres, y toda esta narrativa ha colado totalmente en la sociedad. Entonces, aunque la economía de mercado, el capitalismo es más eficiente, la gente vota a la izquierda, porque le convencen estos argumentos morales. ¿Y quién se va a ocupar de los pobres, ¿no? O sea, esta es la gran pregunta, que cuando un votante llega a ella dice, bueno, entonces socialistas, ¿no? Porque el capitalismo nunca se va a ocupar de los pobres, cuando es al contrario. Hay que ir atacando, como decía, no sé si pudiste estar, te vi en el Madrid Economic Forum, sé que estuviste por allí, pero no sé si estuviste en la conferencia de Laje, de Agustín Laje, no sé si pudiste verla. Pues defendió precisamente esto, que hay que atacar en la batalla cultural todo el marco, todo el frame que nos ha colocado a la izquierda y que se ha convertido en el filtro universal para ver la realidad prácticamente para todo el mundo. Es una labor titánica, pero en un país como Argentina este señor lo consiguió. Sí, no, Agustín Laje le considero que es un gran teórico, y de hecho mi capítulo sobre la batalla cultural está muy inspirado en su libro con este nombre, ¿no? Con el título Batalla Cultural, ¿no? Que lo ha visto muy claro, y Milei también lo vi muy claro y lo dice una y otra vez, que el socialismo no solo es un fracaso en lo económico, sino también en lo social, cultural, y es totalmente injusto, ¿no? Y hay que darlo en todos los niveles. Milei lo hizo una obra de teatro, donde al final destruye un modelo del Banco Central con una vara, ¿no? A lo bruto. Y luego hizo una canción, ¿no? Agasta, 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 y luego no me conozco el texto, pero con la melodía, ¿no? De la Traviata de Verdi. Y la canción es sobre, pues si el gobierno gasta y gasta y gasta, pues hay un déficit y eso financia el Banco Central y hay inflación, ¿no? Entonces se ve el problema de la inflación es el gasto público, ¿no? Y transmitir esta idea a través de algo divertido en una canción, ¿no? Es una manera de librar la batalla cultural. Algo que se trasluce, o al menos eso he entendido yo de tu libro, es que ese histrionismo, ese excentricismo de Javier Milei forma parte del éxito de que haya calado su mensaje. Pero fíjate, no sé si tanto, y esto quería comentarlo contigo, no sé si tanto por la efectividad a la hora de colar el mensaje como por el histrionismo del personaje, que muchos calificaron de payaso, fue lo que le dio acceso a los medios de comunicación. Tenemos que estar seguros de que si los medios de comunicación hubieran visto que darle bola a este señor iba a terminar llevándole a Casa Rosada, no le hubieran abierto las puertas de ninguna televisión. Sin embargo, ese personaje que llegaba allí y disparaba los índices de audiencia y que además servían para que la oposición peronista, bueno, el gobierno peronista, los peronistas de todos los colores que había en Argentina, le quisieran pelear y le quisieran ridiculizar y quisieran hacer de él la caricatura, es lo que terminó haciendo de él un personaje universal, ¿no? Sí, lo subestimaron, ¿no? Si hubieran sabido que iba a venir, no lo habrían dejado acceso, ¿no?
De hecho, yo creo que en Alemania, por ejemplo, jamás alguien con estas ideas hubiera llegado a la televisión, pero ahí, como dices, sí, lo han visto como, ¿no?, un payaso que sube mucho la audiencia, ¿no? Tienes por los ratings, estaba ahí por los ratings y se les fue de la mano. No imaginaban que iba a entrar en política, y ya era tarde para pararle. Y de hecho ya es tarde para pararle a nivel mundial, porque estas ideas ya están encima de la mesa a nivel mundial, ya no son parables. ¿Qué crees que ha influido más? ¿La rotundidad de sus ideas y la claridad a la hora de poner en marcha sus argumentos, o su condición de showman? ¿O no se hubiera dado la una sin la otra? Probablemente los dos eran condiciones necesarias. Tiene una capacidad única de divulgar las ideas, ¿no? Las ideas complejas de la escuela austríaca, de la libertad, ¿no? Él conoce perfectamente toda la teoría austríaca, ¿no? Lo cuenta que ha leído 3 veces La acción humana, ha leído todo de Mises, Rosbach, Hayek, Hazlitt, Walter de Soto, Alberto Benesgas Lynch, pero es capaz de explicarlo en palabras fáciles para que vengan 20.000 personas a discursos que hacía en la calle y se quedan para escuchar una lección de economía, ¿no? Para eso tienes que tener una capacidad de hacerlo atractivo y fácil, y luego es capaz de hacerlo incluso en la televisión, donde tienes muy poco tiempo para transmitir una idea, ¿no? Entonces necesitas, pues, ejemplos fáciles sin simplificar la teoría. Una de las cosas que cuentas en el libro es la Argentina en la que Milei emerge. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de depauperización del país y cómo se crea un caldo de cultivo para que estas ideas... Porque muchas veces se dice, Philippe, que es increíble que en Argentina triunfe un liberal libertario anarcocapitalista, ¿no? Con un país donde parece que el peronismo era algo más que un mal, ¿no? Que era una religión, formaba parte del ADN de los argentinos. Parecía que nadie iba a ser capaz de extirpar ese cáncer de esa sociedad, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor era el hecho de que era un cáncer ya demasiado metastasiado lo que hizo a la población agarrarse a un clavo ardiendo, que además gritaba mucho, ¿no? No, Milei tiene la ventaja y creo que es una buena narrativa, de decir Make Argentina Great Again, ¿no? Volver al pasado dorado. Sí, y eso se puede hacer en Alemania con Ludwig Erhard y en España también con los escolásticos, ¿no? Que volver a estas ideas. Y tenía una constitución liberal en el siglo XIX, Argentina, y Argentina tenía un crecimiento espectacular y era uno de los países más ricos del mundo al principio del siglo XX, ¿no? Gente emigraba de Alemania a Francia porque la gente era más rica en Argentina, ¿no? Entonces, luego España también. También España, de España, sobre todo también de España, obviamente. Y luego empieza en los años 20 con la Gran Depresión, empiezan a poner aranceles, hay un golpe de Estado también, y luego en 43 viene Juan Perón, que había estado como militar con Mussolini en Italia, que le gustó mucho las ideas del fascismo, y luego es elegido como presidente Juan Perón, y viene el peronismo con la idea de la autarquía, la sustitución de las importaciones, es decir, proteger una industria nacional siempre a costa del sector exportador de la agricultura, que era uno de los más productivos, con la idea de la justicia social, ¿no? Que en otros países, en esta época, todavía no estaba muy desarrollada esta idea, pero ahí es como uno de los primeros países donde la idea de la justicia social se hace como el núcleo del programa político de Perón, ¿no? Y lo combina con un nacionalismo también, y llega una época de declive continuo, aunque en los años 50 todavía está más rico que Italia o Austria, ¿no? Argentina. También si tienes mucho capital acumulado, tarda tiempo
destruirlo. Igual como tarda tiempo a acumularlo, construirlo, tarda tiempo a destruirlo. Y este proceso ahora estamos en Europa y tarda tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero está ahí. Entonces estaba bajando, ¿no?, la economía argentina, había hiperinflaciones, se quitó 13 ceros de la moneda. Uf. Y había también defaults, ¿no?, del Estado argentino y empobrecimiento general. Y eso se aceleró luego con el kirchnerismo a partir de 2003. Y con Cristina Fernández de Kirchner a esto se añade además el wokismo, ¿no?, esta ideología hiperfeminista, del medio ambientalista, etcétera, ¿no? Y en este momento, pues primero, eligen los argentinos, porque ya estaban hartos de la inflación, del empobrecimiento, el wokismo. En 2016 eligen a Mauricio Macri, ¿no?, del partido PRO que había fundado, para cambiar. Lo que pasa es que Macri era muy tibio. Gradualismo, Macri. Sí, gradualismo, era muy tibio y no tocó lo que tenía miedo de tocar, algo que Milei desde el primer día identificó como el principal problema, que era el gasto público. Macri no redujo el gasto público. Pensaba, bueno, desregularizando, bajando impuestos, a lo mejor podemos conseguir un crecimiento y así tendremos más ingresos. Y no vi el problema en el gasto público. Bueno, entonces era una decepción muy grande el gobierno de Macri, tan grande que volvieron a votar al kirchnerismo con Alberto Fernández. Y en 2023 el país literalmente estaba en el precipicio de una hiperinflación. Y ahí vino Milei diciendo, pues ahora vamos a intentarlo con ideas nuevas, totalmente diferentes, nunca jamás probados, las ideas de la libertad. Y confiaron los argentinos en él. Confiaron en él en unas condiciones, hay que decir, a mí me gusta mucho el término abracadabrantes, porque así como ver a un sujeto como Javier Milei en esas tertulias, yo reconozco que muchos días cuando estoy así que no tengo algún ratito y no sé qué hacer, a veces me busco los vídeos de Milei en las tertulias, pues eso, cuando le dicen esto de es que hablas de manera peyorativa contra el socialismo, y dice, pues claro, es una mierda. Sí. Claro, esa fórmula que emplea él y que ya hemos dicho que ha sido exitosa, le conduce al poder desafiando también a sus correligionarios, porque no faltaron los críticos dentro del ámbito liberal libertario que decían no puedes meterte en política, si los políticos son unos parásitos, si el Estado es el anticristo, un liberal libertario anarcocapitalista lo último que puede ser es presidente del gobierno, y menos de una nación como Argentina, y se le echaron encima muchos cuando decidió echarse al barro. Como él dijo, mira, a nosotros también nos dio en el curso que tenemos de inversión, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, Domingo, Manolo y yo, con el equipo de Locos de Wall Street, tuvimos la suerte de que nos dio una charla magistral sobre la trampa neoclásica, y también nos explicó en aquel momento, cuando todavía era candidato y no había salido presidente, esto que dice él a veces, ¿no? Él llevaba mucho tiempo quejándose desde la grada de lo mal que jugaban en el campo, entonces decidió calzarse las botas, irse al barro y disputar el partido, ¿no? Y finalmente le salió bien y ganó. Pero, como decimos, no estuvo exento de crítica. Finalmente accede al poder y el éxito es tal, y yo creo que es uno de los reflejos del éxito real de Milei ya antes de empezar a tomar medidas, que cuando toma posesión lo hace al grito de no hay plata, no sé si lo recuerdas, y la multitud que estaba allí para presenciar el momento histórico en el que Javier Milei cogía la batuta de mando del país, gritaba enfervorecida, vitoreaba a Milei porque les estaba diciendo la verdad. Eso es porque ya había cambiado la mentalidad, ¿no?
Eso es el logro más importante, que había cambiado la mentalidad socialista peronista, ¿no?, a una mentalidad liberal. Porque lo que normalmente hacen los presidentes en el primer discurso es decir, ¿cómo vamos a distribuir el motín?, ¿no? Pues ahí te voy a ir a los militares o a la educación pública, a la sanidad pública, a los profesores universitarios. Vamos a subir, ¿no? Y vamos a dar subsidios, etcétera. Vamos a hacer, el Estado va a hacer esto y esto, que es básicamente redistribuir el botín. Y Milei dice lo contrario. No hay plata, es decir, no hay botín. Se va a reducir el gasto público radicalmente, y la gente lo aplaude justamente porque había entendido que el problema es el Estado y el gasto público, porque el gasto público implica que antes se han quitado los recursos de la sociedad civil. El Estado no es el Santa Claus, no es el Papá Noel que crea nuevos recursos, no, todos lo que distribuye antes lo ha quitado, o por impuestos, o por inflación, o por deuda que luego se paga con impuestos o inflación, ¿no? Y eso la gente ha entendido, y ha entendido que el problema es el Estado, y por eso ha aplaudido en este momento. Vamos a pasar luego a los riesgos que tiene Javier Milei por delante, o que le acechan, que yo creo que su análisis es importante e interesante también desde tu punto de vista, pero quiero ir a una frase que escribes en tu libro y que dices: a Milei le interesa la libertad, no el poder. Coincido contigo, creo que lo que le interesa a Javier Milei es la libertad, no el poder, por ahora. Mi pregunta es, y después de haber escrito este libro y conocer personalmente a Javier, ¿crees que va a ser siempre así? Sí. Sí, lo dices sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Porque yo le conozco, y cuando nos vimos la primera vez comiendo, entonces le pregunté: ¿no tienes miedo que te va a corromper el poder? Y él me respondió que valía el riesgo, o tomar el riesgo, ¿no? Existiera este riesgo, pero valía la pena de tomarlo, ¿no? Es decir, él es consciente de este riesgo, pero él está ahí por las ideas. Si no lo haría, diría esto. Y además ha dicho que está dispuesto a morir por estas ideas, por las ideas de la libertad. Otra cosa, si tú le crees, yo le creo, y todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho, para mí apunta en esta dirección. Entonces, yo confío. Es cierto que claro, cuando uno de los tuyos, como decías tú, llega al poder en un país como en Argentina, que no es menor, o sea, te quiero decir, que Milei triunfe en Argentina, que las ideas de la libertad demuestren su valía en un país como Argentina y que les devuelva a esa época dorada, que consiga que Argentina vuelva a ser uno de los primeros países del mundo, si finalmente lo consigue, va a ser una pica en Flandes. Al final es demostrarle al mundo cuál es el camino correcto, cuál es el camino para acabar con la pobreza, cuál es el camino para proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de alcanzar la prosperidad que cada uno sea capaz de buscar o de proporcionarse, la capacidad de reducir la miseria en el mundo, en lugar de igualar a todo el mundo por la miseria, incluso de poner coto en muchas ocasiones a las corruptelas que hacen que existan grandes peleas por el poder, que finalmente es lo que alimenta retóricas populistas que al final terminan calando en la sociedad, ¿no? Por eso tienen mucho miedo los zurdos, que tenga éxito y que era como un ejemplo que ilustra que ellos son el problema, el Estado es el problema, ¿no? Entonces todos los estatistas desde fuera ven a Argentina y Milei como un peligro, mostrando al mundo que ellos no son necesarios, porque su narrativa es: no, yo vengo del Estado para ayudarte, y sin mí estarías mucho peor. Y si ahí Milei muestra lo contrario, ¿no? Ilustra lo contrario, que con menos Estado, reduciendo el gasto público, con menos políticos, el país crece muchísimo, pues entonces ellos tienen un gran problema, y por eso intentan todo para difamarle, claro, los medios también, los medios que son zurdos, pues de izquierda, pues
al principio siempre hablaban de la tasa de pobreza, que en principio subió, y ahora cuando ha bajado, pues ya no hay noticias, ¿no? Entonces, el riesgo de hiperinflación, iba a decir el error, la cagada que cometieron los medios de izquierdas, al menos aquí en España, cuando se equivocaron en la fecha del informe que hablaba de la pobreza en Argentina y estaban diciendo que estaba disparándose la pobreza en Argentina, cuando en realidad el informe actualizado ya hablaba de que se estaba reduciendo. No sé si lo recuerdas. Aquí los medios de televisión española, El País, El Diario.es, todos... era, vamos, casi un fabricante de pobres, el señor Milei, cuando lo que estaba de verdad pasando era lo contrario, que se estaba reduciendo la pobreza. Ahora lo único que vemos, el otro día en Televisión Española, que tengo yo siempre puesta la tele, en mi puesto de redacción al lado tengo una televisión donde está puesto el 24 horas de Televisión Española. Y como llego por las mañanas, veo a la señora Silvia Inchaurrondo todas las mañanas ahí hablando de las noticias. Y cada vez que se habla de Argentina son las protestas por los recortes de Milei, o hace bien poco eran las protestas a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en arresto domiciliario. Entonces veías ahí a Cristina saludando y a la gente llorando mientras hablaba con ella. Es verdad que la narrativa, la retórica de los medios zurdos en este caso es de tratar de ocultar lo que cada día es más difícil de ocultar, que la inflación ya no es un problema, que cada vez hay menos pobres, que se ha sacado a 10 millones de argentinos de la pobreza más absoluta y que las inversiones están empezando a volar literalmente en Argentina. Vais a tener que poner puertas, pero para que no entre ya más gente, porque van a tener que poner puertas para que no entre más gente. Sin embargo, todas estas virtudes, todo este camino que se describe en este libro de cómo está Argentina hasta la llegada de Milei, las claves de la llegada de Milei, tiene que tener una continuidad. El riesgo de que Javier Milei no triunfe no es solo suyo, sino que no sea capaz de repetir mandato, o que ahora en las próximas elecciones no sea capaz de dotarse de mayor representación en el Senado y en el Congreso. Estas son las claves que veo yo. Pero ¿cuáles son las claves que ve Philippe Bagús entre las principales amenazas que tiene ahora mismo la era Milei? La principal amenaza es que no le dejen hacer su programa de reformas, que, por ejemplo, que no gane las elecciones de octubre, cuando hay las elecciones para el Parlamento. Ya saben que Javier Milei solo tiene el 15% de los diputados en el Parlamento y el 15% en el Senado, y en los primeros 6 meses no ha sido capaz de pasar ninguna ley por el Parlamento, ¿no? La primera fue la ley base, pero antes nada. Entonces, y el Parlamento juega en su contra, porque una de las claves de su modelo de estabilización ha sido pues eliminar el déficit público y tener un superávit fiscal, y lo han intentado destruirlo introduciendo leyes, subiendo las pensiones y también el gasto de educación. Y eso era clave, porque con eso logró Milei, con el superávit fiscal, logró bajar las expectativas inflacionarias y los intereses en la deuda pública. ¿Por qué? Porque antes había un déficit consolidado del 15% del Producto Interior Bruto, que la gente sabía, para este 15% se van a imprimir nuevos pesos, ¿no? Entonces, si lo eliminas, pues obviamente ya no hace falta imprimir estos pesos y las expectativas inflacionarias bajan, ¿no? Claro, si tú en este momento el Parlamento sube el gasto público y otra vez hay un déficit fiscal, pues por un lado ves que Milei no puede hacer lo que quiere, todo el proyecto de reformas está tambaleando y las expectativas inflacionarias suben otra vez, ¿no? Entonces tiene todo el Parlamento en contra. Entonces es muy importante que gane las elecciones en octubre. Hubo una elección en mayo, el 18 de mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era un gran éxito de Milei, porque antes básicamente solo había encuestas sobre su popularidad, intención de voto, y en los medios también más de izquierda había otros, ¿no? Entonces ahí era algo real. Era una cata de verdad. Sí, una cata de verdad. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que
el partido de pro de Macri, con la elección de Milei, tiene un gran problema. Tiene que mostrar que es de una manera necesario, ¿no? Porque hay algunos que en la primera vuelta no habían votado a Milei, sino a Bullrich, que era la candidata del PRO, porque pensaban Milei es demasiado, sí, es agresivo, radical, etcétera. En el balotaje, entonces, estos se volvieron a votar por Milei, ¿no? Y Milei metió a Patricia Bullrich también, en el Ejecutivo. Sí. También, y otros, ¿no? Otros se han cambiado a la Libertad Avanza. Entonces, los que odian al peronismo, al kirchnerismo, en el balotaje han ido con Milei. ¿Para qué van a volver al PRO si Milei lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, el partido del PRO está disminuyendo en todo el país. Lo que pasa es que ahí en esta elección, tenían una oportunidad de mostrar que todavía tenían algún sentido de votar por ellos, porque era su punto muy fuerte, ¿no? Porque en la elección anterior tenían el 45% el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y Milei ganó. De hecho, cuando estuvimos ahí en Buenos Aires, la publicidad que ponían era Adorni es Milei. Adorni era el candidato en esta elección. Y claro, solo pones esto si tu candidato es súper popular, ¿no? No vas a poner en una elección el PSOE, no va a poner este es Ábalos o Sánchez. O Cerdán. Sí. Entonces ya. Paje de Sánchez, eso no lo íbamos a ver nunca. Entonces, ahí ya se ve que la gente está contento con las reformas. Era la primera opción de mostrar de los argentinos, no estamos contentos con las reformas, con los ajustes. Y normalmente es cuando se hacen unos ajustes fuertes, las elecciones siguientes se pierde. Sí. Le castigan y lo ganan. Gana el 30%, reduce el PRO al 15%. ¿no? Y es antes de los kirchneristas. Sí, es el partido más votado, aunque la derecha en una forma está fragmentado, ¿no? entre el PRO. Entonces, esta elección da mucha esperanza y luego hay que pensar, la economía está creciendo al 5, 6, 7, 8% interanual. La inflación, que era su promesa principal, erradicar la inflación, ahora estaba solo en el 1,5%. Había incluso deflación ahora con los precios mayoristas. Entonces está cumpliendo todo. Y la gente se da cuenta que no es un político como los normales, es decir, no miente, hace lo que ha prometido y funciona como lo había prometido que iba a funcionar. Entonces, si no se cometen algún error no forzado, para decirlo de una manera, que siempre puede pasar, ¿no? Ha habido algún... con lo de los cripto, ¿no? Había un error no forzado por causas que sean, ¿no? Pero al final era no muy importante, pero pueden haber otras cosas, ¿no? Que sale algo de corrupción en su entorno, lo que sea. Pero si no pasa algo así, yo no veo cómo no va a ganar las elecciones de octubre. Entonces, si gana las elecciones de octubre, podrá hacer reformas que hasta ahora no ha podido hacer. La principal será la reforma laboral. Los sindicatos ahí están, ya sabes que todos los trabajadores... Las cosas que ha hecho Milei con los sindicatos... La huelga de transportes, que en cada una de las estaciones de autobús o de tren, por la megafonía, se estuviera diciendo los culpables de que usted no pueda ir a trabajar hoy son los líderes sindicales, Menganito y Zutanito, tal. Quede claro que el gobierno les apoya en su intención de ir a trabajar. Solo eso, que yo tuve que ponerme el vídeo para escuchar realmente que era eso lo que decían los altavoces. Me parece una genialidad. ¿Cómo no vas a apoyar algo así? Claro, hay que exponerles, hay que decírselo en la cara siempre. Y eso es lo que Milei siempre ha hecho. Le ha dicho a los
políticos sois unos parásitos. Y expone lo que hacen, ¿no? También los periodistas, ¿no? Muchos le critican a los periodistas, pero hay que exponerlos, ¿eh? Estaría bien que además de criticar a periodistas, matizara que algunos periodistas no somos así. Lo dice también a veces. Sí, lo sé. Es el 90%, para que los buenos no se queden tristes. Es verdad así que no te quedas triste. en nuestra profesión es verdad que las ideas woke y el marco mental de la izquierda ha calado muy mayoritariamente. Somos muy poquitos y raros los que damos. Falsedad, rechinen bien los dientes porque no es casualidad que amor en este mundo de a poco ya no hay más, de a poco ya no hay más. Toco un nuevo cielo, este bien sabe escuchar, rosa mis adentros, esto es acelero, es que no quiero frenar, no quiero frenar. Esto se siente mejor, esto se siente mejor, esto se siente mejor. Sin pestañear, deja un libro abierto que comienzo a redactar. Esta alma inquieta me enseñó a respirar y antes de marcharse me dijo una vez más, me dijo una vez más. Esto se siente mejor, esto se siente mejor, esto se siente desarrollo de la revolución industrial, el liberalismo cobró aún más importancia, ya que las clases medias industriales adoptaron las ideas del liberalismo. Pero, exactamente, ¿cuáles eran estas ideas? ¿Qué es lo que conocemos como liberalismo? El liberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas que parten del principio de que las personas deben estar lo más libres de restricciones que sea posible. Desde el punto de vista económico, el liberalismo sostiene que el Estado no debe intervenir en la economía, ya que al hacerlo interrumpe su desarrollo natural. Para los liberales, la economía solo debe ser regulada por la ley de la oferta y la demanda.
Además, el gobierno no debe restringir la libertad económica del individuo y debe limitarse especialmente a 3 cosas: defender el país, proteger a los ciudadanos y construir obras públicas que fueran demasiado costosas para la iniciativa privada. Según los liberales, si se le concede libertad económica a los individuos, a la larga, esto contribuirá al bienestar general de toda la población. Por otra parte, desde el punto de vista político, abogan por la protección de las libertades civiles de todas las personas. Estas libertades incluyen la igualdad ante la ley y el derecho de reunirse y expresarse libremente. Cada una de estas libertades deben estar garantizadas por un documento escrito, tal como sucedió con la Carta de Derechos de los Estados Unidos y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además de esto, los liberales abogan por la tolerancia religiosa para todos y por la separación entre la Iglesia y el Estado. También defienden que todo gobierno debe tener una oposición política pacífica y una asamblea representativa donde se elaboren las leyes. De esta manera, los liberales buscan limitar el poder del gobierno y así evitar que los reyes o presidentes de Estado se conviertan en gobernantes autoritarios. Durante el siglo XIX, muchos liberales pensaban que las elecciones donde se escogían a los miembros del Congreso o el Parlamento debían estar limitadas. Por eso, en estas elecciones solo podían participar aquellas personas que reuniesen ciertos requisitos económicos. Los que más se beneficiaron de esto fueron las clases medias industriales. Ellas, gracias a esto, fueron obteniendo más poder político y lograron competir con el poder de los grandes terratenientes. Por eso no es casual que en esta época las clases medias industriales fueran las mayores defensoras del liberalismo. Sin embargo, en el siglo XX, en muchos países, los derechos políticos y civiles liberales poco a poco se fueron expandiendo sobre toda la población. Por otro lado, a lo largo de la historia, han existido muchos pensadores y filósofos que fueron grandes exponentes del liberalismo. En el siglo XVI, un grupo de intelectuales conocidos como la Segunda Escolástica Española realizaron aportes fundamentales para el liberalismo, al resaltar la importancia del derecho natural a la vida y de que las personas fueran libres e iguales ante la ley. Poco tiempo después, el filósofo inglés John Locke rechazó las tiranías y propuso dividir el poder político. Además, para Locke, un gobierno solo podía ser legítimo cuando contaba con el consentimiento de los gobernados. Luego, pensadores como Adam Smith y David Hume se dedicaron a explicar cómo la cooperación entre las personas provenía de los procesos de mercado. Más adelante, durante el siglo XIX, el filósofo inglés John Stuart Mill argumentaba que el ser humano debía tener absoluta libertad de opinión y sentimiento en todos los temas, y que esta libertad individual debía ser protegida tanto de la censura del gobierno como de la tiranía de la mayoría. Ya en el siglo XX, el economista austriaco Friedrich Hayek reflexionó sobre los problemas de las economías planificadas y sobre los peligros de crear instituciones con poderes ilimitados. Y aquí termina nuestro breve recorrido por el liberalismo. Sin duda, ideas que han sido muy importantes para la historia, ya que provocaron una ola de revoluciones que llevaron a que el mundo cambiara para siempre. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia. No importa en qué país del mundo vivas, si pensás que vas a cobrar una jubilación que va a valer algo, te tengo malas noticias. No va a valer casi nada. Mucha gente cree que lo que aporta mes a mes, el Estado lo separa o lo guarda para invertirlo y dárselo en el futuro. Pero no es así. Esa plata se gasta automáticamente para pagar jubilaciones actuales. No hay ahorro, no hay fondo, no hay inversión.
todo gasto. Si te pones a pensar, es como una estafa piramidal legalizada. Y esto no pasa solamente en Argentina. En la enorme mayoría de los países, los sistemas jubilatorios están quebrados. Cada vez hay menos gente aportando y más gente cobrando. Y la única forma de resolverlo es emitiendo o ajustando. La única jubilación real que vas a tener es la que armes vos. Por eso tenés que aprender a invertir. Y nadie lo va a poder hacer en tu lugar. Dime si querés aprender a proteger tu futuro.